¿Seguís festejando ese 2% mensual en tu cuenta remunerada mientras el dólar financiero te camina un 3% en una semana? Cuidado, el viernes el mercado dio un golpe de realidad. El riesgo país perforó el techo de los 630 puntos y el contado con liqui cerró en 1483, dejando al carry trade en terapia intensiva. Si te quedaste dormido en la tasa fija, esta semana fuiste el socio silencioso que le financió la salida a los grandes fondos. En el video de hoy vamos a desglosar por qué se rompió el muro de los 600 PB y cómo navegar una hoja de ruta donde el dólar a 1500 ya no es un miedo, sino una probabilidad inminente. Quédate, porque en este mercado o tenés la información o sos el que paga el asado de los demás. Bienvenidos a Vértice Económico. El domingo pasado trazamos una hoja de ruta con 3 frentes de batalla claros: el techo del CCL en 1500, el muro de los 600 PB en riesgo país y la licitación del tesoro como termómetro. Dijimos que marzo arrancaba sin red y la realidad nos dio la razón. El lunes arrancó con una falsa ruptura a la baja en el CCL que muchos compraron como calma, pero terminó siendo una trampa de liquidez. El riesgo país, que estaba en 584, no solo testeó los 600, sino que terminó la semana en 633 PB. La licitación confirmó lo que avisamos: el mercado ya no acepta tasa fija negativa sin chistar. Vamos a los números que dejó esta semana del 16 al 20 de marzo. Semana de serrucho violento. El lunes el contado con liqui corrigió a 1461, tentando a muchos a vender dólares, pero fue una falsa ruptura. Desde el martes no paró de escalar hasta cerrar el viernes en 1483,61. Lo más peligroso, el desacople. Mientras el MEP se quedó planchado en 1422, el CCL se cortó solo. La brecha externa con el mayorista ya tocó el 7%. Que el MEP siga barato es una foto fija. Que el CCL vuele es la película completa. El flujo institucional ya está pagando peaje para salir. El que se confió el lunes en los 1460, hoy paga un 3% más caro por haber pecado de optimista. Miremos el corazón del Banco Central, porque esta semana los números cuentan dos historias totalmente distintas. La compra semanal. A pesar de la volatilidad, el BCRA mantuvo su racha compradora en el MULC. Sumando los saldos diarios, el Central acumuló una compra semanal total de 485 millones de dólares. El drenaje de reservas. Acá es donde la dinámica se pone tensa. El lunes arrancamos con 44.788 millones de dólares y el viernes cerramos en 43.808 millones. La conclusión: a pesar de haber comprado casi 500 palos verdes, las reservas brutas cayeron 980 millones de dólares en solo 5 días. Pagos de deuda, ajustes de evaluación e intervenciones silenciosas se llevaron el doble de lo que se pudo acumular. El desplome de tasas. En paralelo, el proceso de relajación monetaria no tuvo piedad. La tasa Tamar se desplomó del 31,06% al 26,56%, una caída de 450 puntos básicos. La tasa Butler acompañó bajando del 28,56% al 26,25%. Con una inflación que no baja del 2,9% mensual y una tasa que, neta de comisiones, hoy te rinde apenas un 2,1%, el gobierno te está licuando el 0,8% de tu capital real por mes. Estar en tasa fija hoy no es una estrategia de inversión, es una donación voluntaria para que el BCRA maquille sus balances con tu esfuerzo. Mientras vos festejas los centavos de interés en pesos, las reservas se van por la canaleta y el que tiene los dólares es el único que duerme tranquilo. Si querías adrenalina, la renta variable de esta semana te dio una sobredosis. El Merval operó como un electrocardiograma, validando soportes pero demostrando que, sin confianza en la deuda, el techo de las acciones es de cristal. Sector financiero. El fusible del mercado fue el sector con más volatilidad. El lunes arrancó castigado con bajas de hasta el 3,4% en BBR, reflejando el miedo al riesgo país en 600 puntos. El jueves vivimos un
espejismo de euforia donde los bancos volaron. BBR metió un pulso de 6,3% y SUPV un pulso 4,8%. Pero atención al cierre. El viernes, cuando el riesgo país confirmó los 633 PB, el sector financiero fue el primero en capitular. SUPV se hundió un 4,9% y BMA un 2,5%, borrando casi toda la ganancia de la semana. Los bancos hoy no operan por balances, operan por el termómetro de la deuda soberana. 2. Energía y servicios públicos. El único respirador artificial. Este sector fue el verdadero motor que evitó que el Merval terminara en zona de desastre. Mientras los bancos sufrían, las energéticas mostraron una resiliencia envidiable. YPF fue la estrella, metiendo un +4,1% el miércoles y otro +4,9% el jueves, logrando cerrar el viernes en positivo, +1,1% a contramano de todo el mercado. PAMP y CEPU acompañaron el rebote de mitad de semana con subas de hasta el 4,7%, aunque el viernes pagaron el costo del mal clima global con bajas del 3,9%. Industria y real estate, los rezagados, un sector que pasó desapercibido pero que nos da señales de alerta. IRSA tuvo un viernes para el olvido cayendo un 4,5% y Ternium no logró acoplarse al rebote de mitad de semana, cerrando con bajas consistentes del 1,9%. La economía real está acusando el recibo de la suba de costos y la licuación del consumo. El Merval en dólares hizo base en los 1.774 USD el lunes, llegó a un pico de 1.885 USD el jueves, pero el viernes la gravedad de los 633 puntos básicos de riesgo país lo arrastró a los 1.851 USD. Si compraste bancos el jueves pensando que ya pasó lo peor, bienvenido a la realidad del equity argentino. Hoy sos el que le está pagando la salida a los fondos internacionales. Festejar una suba en pesos mientras el CCL te camina por el costado y el riesgo país vuela es como celebrar que tu camarote está pintado de nuevo mientras el barco tiene una vía de agua del tamaño de un camión. Para recuperar valor real, el Merval necesita que el riesgo país baje en ascensor. Si sigue subiendo por la escalera, tus acciones van a terminar en el sótano. Riesgo país, se rompió el muro. El ENVI saltó de 584 a 633 PB en una semana. El jueves amagó con recortar tras tocar un pico de 632, pero el viernes confirmó la ruptura. La desconfianza externa volvió con todo. El riesgo país es el colesterol del mercado. En 633 puntos, Argentina está en zona de infarto financiero. Hasta que este número no baje en ascensor, tus inversiones van a subir por la escalera y con el corazón en la boca. Si queremos entender por qué el mercado está en alerta máxima, hay que mirar qué pasó con los bonos en dólares del lunes al viernes. Vivimos dos películas distintas, una para el inversor local y otra, mucho más cruda, para el mundo. Arrancamos la semana con un fenómeno fascinante, el desacople de leyes. El lunes, mientras el riesgo país amagaba con los 600 puntos, los globales, ley Nueva York, caían, pero los bonares, ley local, como el AL29, volaban un 1,7%. ¿Qué leía el research ahí? Que el inversor argentino, asustado por la brecha, usaba los bonos cortos como un proxy del dólar. El martes la tendencia siguió con los globales rebotando un 0,6% y el AL35 subiendo un 1%, intentando recuperar la zona de los 580 puntos de riesgo país. Parecía que el mercado quería comprar la idea de una estabilización. A mitad de semana, la realidad internacional nos pegó de frente. Wall Street empezó a soltar el tramo largo de la curva, GD41 y GD46. El jueves fue el día del electrocardiograma. El riesgo país metió un pico intradiario de 632 PB. Hubo ventas por pánico a media mañana, pero apareció una demanda técnica que permitió cerrar el día en 602. Fue el último suspiro de optimismo antes del viernes negro. El viernes se terminaron las excusas. Vimos una fuerte corrección con presión en toda la curva. Los globales fueron masacrados. El GD41 cayó un 1,6% y el GD35 un 1,4%. Pero lo más grave fue que la ley local, Bonares, que venía aguantando, finalmente se quebró. El AL41 se hundió un 2,6% y el AL30 un 1,4%. Hoy la curva soberana opera con una TIR cercana al 10%. Es un nivel
nivel bisagra. Si el riesgo país se queda a vivir arriba de los 630 puntos, los precios actuales de los bonos no son una oportunidad, son una trampa de valor. Wall Street está viendo un deterioro en la capacidad de pago que el mercado local todavía intenta ignorar comprando bonares por cobertura cambiaria. Los bonos argentinos hoy no son renta fija, son un electrocardiograma de alta frecuencia. Si no tenés el estómago para ver rojo del 2% en tu pantalla de Nueva York mientras esperas que el AL29 te salve la ropa, mejor ni te asomes. Wall Street no tiene sentimientos y con el riesgo país en máximos de 633 puntos, los bonos dejaron de ser un activo de inversión para ser una apuesta de supervivencia. El que espera a que el mundo le dé permiso para comprar va a entrar cuando el asado ya se lo hayan comido los que se animaron a surfear este desastre. En el universo de los soberanos en pesos, vivimos la semana que marcó el certificado de defunción para la complacencia. El mercado le soltó la mano a la tasa nominal y corrió desesperado a buscar cobertura inflacionaria. Arrancamos el lunes con una curva SER extremadamente firme. Mientras el dólar amagaba con bajar, los inversores institucionales ya leían el dato de inflación del 2,9% y empezaron a posicionarse en el tramo medio y largo. El TX28 subió un 1,3% y el DICP un 1,6% en una sola rueda. El martes la tendencia siguió, pero con mayor selectividad. El flujo se concentró en los instrumentos más cortos para evitar el riesgo de duration. A mitad de semana, la tasa fija empezó a sangrar. Los bonos como el TO26 y el TI30 sufrieron toma de ganancias porque el mercado entendió que, con la inflación en el 3% mensual, el rendimiento nominal ya no cubría ni el costo del asado. El jueves vimos una dinámica mixta, debilidad en el tramo corto del SER, TX26 0,3% y fortaleza en los medios, TX31 0,4%, confirmando que el inversor buscaba estacionar los pesos en el centro de la curva para no quedar atrapado en la liquidez inmediata. El viernes fue un día de reacomodamiento defensivo total. Hubo una fuerte presión en el tramo corto del SER, TX26 0,6%, no por falta de interés, sino por la necesidad de liquidez para cubrirse en otros activos. Sin embargo, los bonos ultralargos como el QAP 1,2% volaron, demostrando que quien decide quedarse en pesos solo lo hace si tiene un seguro total contra la inflación a largo plazo. El SER volvió a ser el rey de la defensiva porque es el único que te mantiene el ritmo en una carrera donde la inflación ya te sacó una vuelta de ventaja. Si te quedaste en tasa fija esperando que los precios colapsen mágicamente mientras suben las tarifas de luz y gas, estás mirando el canal de noticias equivocado. El que no tiene cobertura hoy está viendo en alta resolución cómo su billetera se achica en tiempo real mientras el mercado le factura su exceso de optimismo. El instrumento estrella del BCRA, el BOPREAL, nos dio esta semana una lección de manejo de carteras institucionales. No fue una semana de salida del activo, sino de una rotación quirúrgica para blindar la paridad. El lunes empezamos viendo ajustes moderados. El mercado no vendía el BOPREAL, sino que limpiaba carteras, moviéndose de las series menos líquidas a las más operadas. El martes vimos ganadores claros como el BPO B7, LISA 0,2%, mientras que el BPO A7 caía un 1%. Esa divergencia de 120 puntos básicos entre series de la misma curva nos avisaba que los fondos estaban eligiendo dónde dar la batalla. El miércoles fue el mejor día para el instrumento. Los tramos cortos, BPI 26 plus 1,5%, tuvieron una recuperación masiva, alejando los fantasmas de una salida del segmento. Sin embargo, el jueves la volatilidad del riesgo país volvió a pegar. El BPO A7 cayó un 1,4%, demostrando que el tramo medio de los BOPREAL es el más sensible al humor de Wall Street. El viernes, con el riesgo país en 633 pb, vimos la jugada final, vuelo a la calidad interna. El flujo salió del tramo medio 2027
2027-2028 con bajas del 1,2% en el BPOA8 y se refugió en el tramo corto BPI 26 +0,7%. Los grandes operadores prefirieron sacrificar rendimiento potencial a cambio de asegurar el cobro más cercano. El BOP real ya no es el refugio ciego que era hace meses. Hoy es un test de inteligencia financiera. Si no sabes rotar la duration cuando el mercado cruje, le estás regalando tu rendimiento al que sí sabe leer la curva. El que se queda quieto en la serie que le recomendaron hace 3 meses, mientras el flujo institucional se muda de oficina, es el que termina pagando el costo de oportunidad de la ignorancia. Llegamos al rincón donde descansa la liquidez inmediata. Es el lugar donde dejas los pesos mientras decidís qué hacer. Pero ojo, porque esta semana el mercado de tasas cortas nos dejó un mensaje muy claro. El tiempo es oro y hoy sale caro. Durante toda la semana, el mercado de pesos operó con una liquidez que todavía sobra en el sistema. Las cauciones arrancaron el lunes en un rango del 16% al 23% TNA, pero hacia el viernes vimos una dispersión mucho más alta, llegando a tocar el 28%. ¿Qué nos dice esto? Que aunque hay pesos, el mercado empezó a pedir un poco más de premio para quedarse quietos ante la suba del riesgo país y el despertar del CCL. Mientras las cauciones se arrastraban por el piso, las letras capitalizables, LECAPs, y los bonos capitalizables, BONCAPs, mostraron un reacomodamiento alcista. Los tramos medios, como la S31L6, julio 2026, y la S30N6, noviembre 2026, subieron entre un 0,6% y 0,8%. Los inversores están saliendo de la tasa pura diaria para estirarse un poquito más en el calendario, buscando capturar esos puntos extra que la caución hoy no te da. Vimos un comportamiento muy defensivo en las letras Tamar. El mercado las usó como un ancla. No hubo grandes saltos, pero sí un flujo constante de quienes no quieren ver volatilidad, pero tampoco quieren perder tanto contra el dólar. El mercado de liquidez hoy está en modo espera. Los pesos sobran, pero la paciencia se agota. El inversor está estacionado en estos instrumentos esperando una señal clara del gobierno o una oportunidad de entrada en dólares. Con una caución al 20%, tu inversión no es una estrategia, es un estacionamiento gratuito para tu broker. Estar parado en pesos a tasa fija hoy es como intentar ganarle una carrera a un auto del TC en el obelisco corriendo en chancletas. El dólar te metió un sprint del 2,5% en una sola tarde y te barrió la ganancia de 30 días de caución. Si seguís festejando los centavos de interés mientras el tipo de cambio vuela, sos el socio silencioso que le está financiando el champán a los que sí saben lo que vale su dinero. Se viene una semana atípica y de altísima peligrosidad. El lunes y martes Argentina está de feriado, pero Wall Street no descansa. Esto significa que vamos a estar 2 días mirando la película desde afuera, esperando a que el miércoles 25 el mercado local abra para procesar todo el movimiento acumulado. Tomen nota de los 3 frentes de batalla para este sprint de miércoles a viernes. 1. El efecto espejo del miércoles 25. El lunes y martes los ADRs de los bancos y de YPF van a marcar el camino en Nueva York. Si los globales siguen cayendo en NITO mientras estamos de feriado, el miércoles el riesgo país va a abrir con un salto técnico violento. No operen los primeros 30 minutos del miércoles. Dejen que el mercado arbitre el gap de 2 días. Entrar temprano en una apertura con feriado previo es la forma más rápida de quedar atrapado en un precio de pánico. 2. La frontera de los 1500. Si el miércoles el CCL abre buscando los 1500, la brecha del 7% va a quedar chica. El gobierno va a tener solo 3 ruedas para decidir si interviene o convalida un nuevo escalón nominal para el resto de marzo. 3. El muro de los 600 puntos básicos. Rompimos los 600 y cerramos en 633 pb. Con el mercado local cerrado, los fondos de afuera suelen tener más peso en el precio de los bonos. Tanto, si el enví no recorta hacia los 615 en Nueva York entre lunes y martes, el miércoles los bonares, ALB
AL29, AL30 van a sufrir una presión vendedora masiva en la plaza local. Si el riesgo país se consolida arriba de 630, el Merval en dólares tiene vía libre para buscar los 1.700 puntos en dólares. Una observación: liquidez en espera. En una semana de solo 3 ruedas, la volatilidad se multiplica por 2. El flujo de fondos va a ser errático y agresivo. Seguimos en cobertura táctica. El que se quedó comprado el viernes, hoy está rezando para que Wall Street no nos castigue el lunes y martes. Si tenés liquidez, el miércoles no es día de salir a cazar ofertas. Es día de mirar desde la tribuna cómo se acomodan los precios. Operar una semana de 3 días después de un salto del riesgo país es para profesionales. En Vértice Económico te vamos a estar informando por redes lo que pase para que el miércoles no te lleven puesto. Marzo se confirma sin red y esta semana corta va a ser un test de nervios. Si valoras este nivel de detalle, dale like, suscríbete y seguinos en todas nuestras redes para tener al día toda la información, reportes y resúmenes completos totalmente gratuitos. Gracias y nos vemos el próximo domingo.